Buenas noches, profesor. Para hoy vamos a tener la exposición del primer examen, del segundo examen, perdón. Iniciamos de una vez con la primera pregunta que sería, explique las diferencias entre el área metropolitana, área urbana y área rural. Y un ejemplo de cada uno. Tenemos que un área metropolitana es una región formada por una ciudad principal llamada ciudad núcleo y varios cantones, municipios y localidades cercanas que están estrechamente conectados por actividades económicas, sociales y transporte. Aunque son varias ciudades o distritos, funcionan como solo una unidad ampliada. Algunas características son alta concentración de población, conectividad por carreteras, transporte público y servicios, actividades económicas integradas entre sí. Y, por ejemplo, tenemos el gran área metropolitana en Costa Rica, que sería el GAM, que está formado por varios cantones de San José, Alajuela, Heredia y Cartago, pero todos son vistas como una gran población. Por la parte del área urbana, tenemos que es una zona caracterizada por alta densidad de población, abundancia de edificaciones, infraestructuras avanzadas y actividades económicas como comercio, industria y servicios, básicamente una ciudad o un centro poblado denso. Características, calles, pavimentos, servicios públicos completos, edificios, comercios, industrias, alta densidad de vivienda y población. Y por ejemplo, ya sería como la sabana, la catedral, hospital, que igual son zonas pobladas, pero son vistas individualmente. Para el área rural, tenemos que es la zona ubicada fuera de la ciudad, con baja densidad de población y mayor presencia de actividades agrícolas, ganaderas o naturales. Suelen ser comunidades pequeñas, más dispersas o con menor infraestructura. Algunas características: poca densidad de población, iluminación física, zonas verdes y actividades primarias. Menor infraestructura y servicios que en la ciudad. Ejemplos: acero, palas, los chiles, la fortuna. Comunidades rurales como con predominio griego. La siguiente pregunta tenemos que explicar qué es el periodo de diseño, de que a qué eventos se hace referencia en los periodos de diseño de los sistemas de abastecimiento de agua y explique el periodo de diseño específico para dos partes del sistema. El periodo de diseño es el tiempo futuro para el cual se proyecta que una obra de infraestructura podrá operar adecuadamente, considerando crecimiento poblacional, incremento en la demanda, vida útil de los materiales, cambios esperados en las condiciones de operación. ¿A qué eventos se hace referencia el periodo de diseño en un sistema de abastecimiento de agua? En sistemas de abastecimiento de agua potable, el periodo de diseño se calcula considerando eventos futuros relacionados con la demanda de agua, principalmente el crecimiento poblacional y la demanda futura de agua. El sistema debe tener capacidad suficiente para satisfacer la demanda máxima prevista al final del periodo de diseño, en condiciones normales y en situaciones críticas, hora pico, por ejemplo. Por lo tanto, el evento de referencia al consumo futuro esperado, que depende del aumento de población, cambios en patrones de uso de agua y variaciones en el clima o disponibilidad, el periodo de diseño específico para dos partes del sistema. Tenemos que el manual de la IA establece diferentes periodos según la parte del sistema. Tenemos captación de agua y las redes de distribución, por ejemplo. La captación, el periodo de diseño típico es de 25 a 30 años. Las obras de captación, manantiales, pozos, tomas de río tienen un periodo mayor,
porque son estructuras costosas y difíciles de modificar. La disponibilidad de recursos debe garantizarse por décadas. Cambiar o ampliar una fuente implica nuevos estudios hidrológicos o hídricos. En resumen, se diseñan para que la fuente produzca suficiente caudal para la población futura al final del periodo de diseño. Redes de distribución. Periodo de diseño típico de 20 a 30 años dependiendo del material. Las tuberías pueden durar décadas, pero sus diámetros pueden quedarse cortos si la demanda crece. Por eso, se dimensionan para que mantengan presiones adecuadas en la demanda máxima futura. Se consideran pérdidas por fricción y posibles extensiones de la red. En resumen, se diseña la red para que funcione adecuadamente para el caudal máximo previsto dentro de 20 a 30 años, evitando reemplazos prematuros. Considerando los datos proporcionados de correo para la población, explica el total de los servicios equivalentes para cada ocupación, el total de unidades habitacionales y la población total. Para realizar este cálculo, tomamos en cuenta los datos que nos envían por correo y realizamos la operación para hacer la sumatoria de la población. Entonces, para este caso nos daba que la población total equivalente estimada es de 147.100 personas aproximadamente. Dice que unidades habitacionales reales dadas, dice que son 8.000. La población residencial calculada casa por hacinamiento sería de 8.000 por 2, nos da igual a 16.000 personas. Unidades de habitaciones equivalentes, población total, dividido entre 2, que sería 147.000, dividido entre 2, que nos da 73.550 viviendas equivalentes. Y de la pregunta 4 sería, explique en qué consisten las notaciones que le indican la normativa y para qué sirve. Las dotaciones son los volúmenes de agua en las normativas del AIA. Establece como consumo mínimo por persona, por vivienda o por unidad de servicio, expresado generalmente en litros por habitante por día. O litros, unidad por día, por ejemplo, por estudiante, por cama de hotel, por metro cuadrado de comercio, etc. Esas dotaciones representan el consumo promedio esperado en condiciones normales según el tipo de usuario y la zona donde se encuentra, urbana, metropolitana, rural, turística, industrial, etc. Las dotaciones sirven para dimensionar los sistemas de agua potable en Costa Rica de forma técnica mejor. En particular, sirven para calcular la demanda total del sistema, definir consumos promedios máximos, consumo promedio y máximo, dimensionar adecuadamente tuberías, tanques, plantas y bombeos, unificar criterios de ingeniería en todo el país, garantizar que el sistema funcione hoy y en el futuro. Explique el caudal. Explique el cálculo del caudal promedio diario, caudal máximo diario y caudal máximo horario. Primero tenemos que el caudal promedio que consume la población en un día normal sin considerar picos o eventos altos sería el caudal. Sirve para, es la base del diseño.
se utiliza como punto de partida para obtener los caudales mayores. ¿Cómo se calcula? Se obtiene multiplicando la población equivalente por la dotación litros de un habitante por día. Y aquí tenemos la expresión que sería caudal promedio es igual a población por dotación dividido entre 86.400. Explique cómo se calcula el caudal de incendio y el valor correspondiente, así como el caudal coincidente. ¿Qué es el caudal de incendio? Es el caudal adicional de agua que debe suministrarse durante un evento de incendio, independientemente del consumo normalmente de la población, para garantizar que los hidrantes trabajen con suficiente presión y caudal. ¿Cómo se calcula el caudal de incendio? El caudal depende de la norma de la IA y el tipo de zona urbana o metropolitana. La IA establece valores normativos según la clasificación del área. Para el área metropolitana, 30 litros sobre segundo, área urbana de 20 entre 25 litros y área rural 10 entre 15 litros sobre segundo. Explique cómo calcular el volumen total de un tanque de distribución utilizando el cálculo del ejemplo que está desarrollando. Población equivalente. Ya lo habíamos calculado, que sería 147.100 personas. La dotación usada, que sería área metropolitana, sería 250 litros por habitante por día. Factor de máxima demanda diaria, 1.3. Factor de hora 2. Horas de bombeo, 9 horas por día. Cálculo de incendio, 30 litros. Tiempos de sostenimiento de incendio, 2 horas. Y volumen operativo mínimo, si no hay, tomo un mínimo operativo de 100. Tiempo de regulación considerando si falta 3 horas, por ejemplo, conservado. Y procedemos a realizar los cálculos. Calculamos el caudal promedio, que sería 147.100 por 250. Sería la dotación dividido entre 86.400, nos da 425.64 litros sobre segundo, que equivalen a 37 metros cúbicos por día. Caudal máximo diario, se calcula que sería, sería la multiplicación del caudal promedio por el factor máximo diario, que sería de 1.3, y nos da un total de 553 litros sobre segundo. Dice que el caudal máximo horario, que sería la multiplicación del caudal máximo diario por el factor máximo horario, sería el de la tabla, 5.53, que nos da 0.33, que nos da el caudal máximo horario, por el factor que sería de 2, y eso nos da 1106.66 litros sobre segundo. Y calculamos el caudal de bombeo, que sería el caudal máximo por 24 dividido entre 9, que eso nos da 1135.03 litros sobre segundo. Volumen de regulación, que sería caudal máximo horario menos el caudal de bombeo,
que en ese caso el caudal máximo horario menos caudal de bombeo es negativo, por lo tanto no hay déficit horario. Y UR. No se requiere volumen de regulación para cubrir un déficit entre bombeo y demanda pico. Volumen de incendio, VI, dice que sería normativa AIA 30 litros sobre segundo durante 2 horas. Entonces, dice que el volumen de incendio sería 30 litros por 2 horas por 3.600 dividido entre 1000, eso nos da 216 metros cúbicos. Y el volumen operativo, VO, si el volumen de regulación es mayor que 0, entonces el volumen operativo es igual al 10%. Y dice que volumen total del tanque se realiza la suma de los volúmenes y nos da que el volumen total del tanque es de 316 metros cúbicos. Teníamos un volumen de regulación de 0, un volumen de incendio de 216 y un volumen operativo de 100. Nos da 316 metros cúbicos. El volumen total del tanque se calculó usando la suma de los volúmenes de regulación, incendio operativo, el volumen de regulación, sobre todo comparando el consumo pico, caudal máximo horario, con el caudal disponible durante las 9 horas de bombeo, determinando el déficit horario que debe ser abastecido por el tanque. El volumen de incendio se terminó según la normativa de la AIA y para el área metropolitana que establece 30 litros sobre segundo durante 2 horas. Finalmente, el diseño de volumen operativo equivalente al 10% del volumen de regulación para garantizar estabilidad hidráulica y evitar vacíos en el operativo del sistema. La pregunta 8 dice, para el sistema de distribución indique a qué condiciones de caudal se debe diseñar. El sistema se diseña para atender simultáneamente la demanda máxima horaria y el caudal de incendio, manteniendo presiones adecuadas, velocidades seguras y suministro constante, considerando la población proyectada y el horizonte de diseño. Explique a qué presión carga hidráulica debe diseñarse en la condición de caudal máximo horario. La presión o carga hidráulica de diseño es la carga mínima que debe existir en los nodos más críticos de la red durante la hora de mayor consumo, considerando las pérdidas por fricción en tuberías y accesorios. Tenemos que para las viviendas urbanas y metropolitanas es entre 15 y 20 MSA. Y tenemos que para los hidrantes de incendio entre 10 y 15 MSA. Dice que el cálculo de la carga hidráulica sería de la altura del nodo, o es igual a la altura del tanque menos la carga hidráulica, la HF. La altura del tanque, HF, pérdida por fricción y accesorios en la tubería, y altura del nodo, presión residual en el punto más desfavorable. Explique a qué presión debe diseñarse la carga hidráulica. Para la atención de incendios. ¿Qué es la presión de diseño para incendios?
Es la presión mínima que debe garantizarse en los hidrantes y en la red secundaria durante un evento de incendio. A diferencia de la presión en caudal máximo horario, aquí se considera un caudal adicional específico para incendios, caudal contra incendios, que se suma el consumo normal si la normativa lo requiere. Tenemos los valores típicos de la norma, que sería para metropolitana, entre 10 y 15 MSA, y zonas rurales 7 y 10 MSA. La normativa garantiza que el hidrante puede entregar el caudal de incendio normativo. Por ejemplo, 30 litros sobre segundo en áreas metropolitanas con suficiente presión para operación efectiva. ¿Cómo se determina la presión? Se parte de la carga del piezómetro disponible en el tanque o bomba. Se restan las pérdidas por fricción y accesorios hasta el hidrante más desfavorable. H hidrante, H tanque menos HF. Se asegura que dice que H hidrante mayor o igual que H mínima para incendio. Si la presión es insuficiente, se corrige mediante mayor altura del tanque, incremento de diámetro de tuberías principales, incremento de bombeo durante emergencias, red de mallas que reduzca pérdidas. Objetivo del diseño: garantizar flujo suficiente y presión adecuada en todos los hidrantes durante un incendio, permitir que bomberos y sistemas de rociadores trabajen efectivamente sin riesgo de caídas de presión que limite la operación, cumplir la normativa local AIA y asegurar la protección de vidas y bienes. Resumen práctico: la red debe mantener una presión mínima de 10 a 15 MSA en los hidrantes durante un caudal de incendio. La presión se diseña considerando alturas del tanque, pérdidas por fricción y caudal accional de incendio. Es un requisito crítico de seguridad independiente de caudal máximo. Horario de consumo. Explique a qué caudal se debe concesionado en su ejemplo para el caso de que tenga tanque de almacenamiento y en caso de que no tenga almacenamiento. Sistema con tanque de almacenamiento. Cuando hay tanque de almacenamiento, la planta no necesita producir todo el consumo en tiempo real, porque el tanque regula la diferencia entre consumo y producción. El caudal que se proporciona normalmente es el caudal promedio diario, es necesario para cubrir el consumo total de más pérdidas, pero ajustado al horario de bombeo. Caudal concesionado es igual a caudal promedio por 24 dividido entre las horas del bombeo. Dice que el caudal promedio está en litros sobre segundo. Si la planta solo bombea 9 horas al día, debe producir un caudal mayor de esas 24 horas para cubrir 24 de consumo. El tanque almacena la diferencia entre el caudal bombeado y la demanda horaria. Y tenemos una ventaja que permite optimizar bombas y consumo eléctrico y garantizar suministro, incluso cuando durante picos sin necesidad de incrementar caudal de planta al máximo. Y tenemos en el caso del sistema sin tanque de almacenamiento. Dice que cuando no hay tanque de almacenamiento, la planta debe producir todo el caudal necesario en tiempo real, incluyendo horas, punta y caudal de incendio si aplica. En este caso, el caudal concesionado debe ser igual al caudal máximo horario o incluso el caudal coincidente. Si el sistema debe
atender incendios simultáneamente. Ahí tenemos la fórmula, que el caudal concesionado es igual caudal máximo horario más el caudal coincidente. Sí, en el caso de que haya requerimiento de incendios. Explicación. Dice, no hay buffer de almacenamiento, por lo que las plantas deben suministrar el pico máximo de la demanda más cualquier consumo adicional por emergencia. Esto asegura que los usuarios tengan suficiente agua y presión en todo momento, pero implica mayor capacidad de bombeo y costos de operación. En resumen, con tanque, la concesión se basa en la producción ajustada a las horas de bombeo, porque el tanque regula los picos. Sin tanque, la concesión se basa en la demanda máxima, ya que no hay almacenamiento que suavice la demanda. Tenemos en la 12, explique y calcule para su ejemplo el caudal al que se diseñaría la adducción y la conducción, asumiendo un sistema por gravedad. Concepto. Adducción, tubería o canal que lleva agua desde la fuente, pozo, río, toma, hasta la planta de tratamiento o tanque de regulación. Conducción, tubería que lleva agua desde el tanque de almacenamiento hasta la red de distribución. En sistemas por gravedad, el diseño se hace considerando que el flujo dependa de la diferencia de altura, carga piezómetro y se busca mantener velocidad adecuada y presión suficiente. Caudal de diseño. Sistema con tanque de almacenamiento. Adducción. Debe dimensionarse para el caudal de bombeo o producción máxima, que asegura que el tanque se llene en las horas de operación. Caudal de adducción, caudal máximo por 24 y las horas de bombeo. Conducción. Desde el tanque a la red se diseña para el caudal máximo horario o caudal coincidente, que se debe atender simultáneamente incendios. Caudal de conducción es igual al caudal máximo horario por caudal máximo horario más caudal de incendios. Sistema sin tanque de almacenamiento, adducción y conducción se diseñan igual porque la planta debe suministrar todo el tiempo real. Tenemos el cálculo que el sistema con tanque de almacenamiento, caudal de adducción, llenado el tanque tenemos que son 9 horas. Y tenemos que el caudal de adducción es igual al caudal promedio por 24 dividido entre las 9 horas del bombeo. Eso nos da 1135.03 y que el caudal de conducción se dimensiona para hora punta más incendio. Caudal de conducción es igual a caudal máximo horario más caudal de incendio, que es igual a 1136.16 litros sobre segundo. Sistema sin tanque de almacenamiento, adducción y conducción debe suministrar directamente el caudal coincidente. Caudal de diseño es igual al caudal máximo horario más el caudal de incendio, que es igual a 1136.06 litros sobre segundo. En este caso, los caudales de adducción y conducción son muy similares porque la planta de bombeo debe cubrir una hora punta y el cual de incendio y el caudal de incendio. En sistemas con tanque, la adducción puede variar según el número de horas de bombeo. Mientras más horas, menor caudal necesario. Mientras menos horas, mayor caudal. Estos caudales sirven para dimensionar diámetros de tubería, verificar velocidades de diseño y pérdidas de cargas admisibles.
conducción y la conducción sin y con tanque. Dice que explique y calcule para su ejemplo el caudal al que se diseñaría la impulsión asumiendo un sistema de que requiera bombeo. ¿Qué es la impulsión? La impulsión es la tubería o red que transporta el agua desde la estación de bombeo hasta que el tanque de almacenamiento o la red de distribución cuando el sistema no funciona por gravedad y depende de bomba. La impulsión debe diseñarse para entregar el caudal requerido con presión suficiente para superar pérdidas de fricción y altura hasta el punto de entrega. Caudal de diseño e impulsión. El caudal de diseño depende de si hay o no tanque de regulación. Tenemos que el sistema con tanque de almacenamiento, la bomba debe llenar el tanque durante las horas programadas de bombeo. El caudal de diseño de la impulsión se calcula como caudal de impulsión es igual al caudal promedio por 24 durante las horas de bombeo, asegurando la producción total diaria que se suministre en el tiempo de operación de la bomba. Y tenemos sin tanque de almacenamiento, la bomba debe satisfacer la demanda en tiempo real, incluyendo horas punta y se aplica caudal de incendio. Tenemos cálculos del proyecto, que sería la población 147.100 habitantes. La dotación dice que sería de 250 litros por habitante por día. Y el caudal promedio que sería igual a 425.64 litros sobre segundo. Y tenemos el cálculo del sistema con tanque de almacenamiento y sin tanque de almacenamiento. Y aquí tenemos el caudal de impulsión. Que sería de 1.137 litros sobre segundo, más el caudal de incendio. Explique para las diferentes partes del sistema la velocidad máxima y mínima del agua. Importancia de la velocidad en la red. La velocidad del agua en tuberías es un parámetro crítico para el diseño hidráulico. Velocidades muy bajas, riesgo de estratificación, sedimentos, mala calidad de agua. Velocidades muy altas, riesgo de erosión en tuberías, golpes de ariete, ruido y pérdidas excesivas de energía. Por eso, cada tramo de la red se diseña dentro de un rango óptimo de velocidad según su funcionamiento. Rangos típicos de velocidad según normativa de la IA y buenas prácticas. Tenemos velocidades mínimas y máximas según la parte del sistema. Como redes domiciliares y secundarias, tenemos velocidad mínima 0.6 y máxima 1.5 y 2, entre 2. Redes conectoras primarias, mínima entre 0.8, máxima entre 2 y 2.5. Para conducciones de aducción, grandes diámetros, desde fuente hasta planta, tanque. Igualmente sería una mínima de 0.8 y una máxima de 3.0. En el caso de la conducción de impulsión,
Tenemos una velocidad mínima de 0,8 y una máxima de 0,3, de 3,0. Líneas de incendio sería una mínima de 1 y una máxima de 2. Recomendaciones de diseño. Tenemos que velocidades bajas, riesgo de centrifugación y acumulación de sedimentos. Se controla mediante diámetros adecuados según caudal. Evitar velocidades altas, menores 0,5 o 3. Riesgo de erosión en tubería y golpes de ariete. Se controla aumento diámetro o reducción caudal de tramo. Tenemos, explica el criterio de diámetro mínimo de la tubería. Tenemos que el diámetro mínimo de la tubería es el menor valor que se puede usar en la red para garantizar caudal suficiente para usuarios, velocidades mínimas de flujo y que evite certificación, seguimientos, presión adecuada en todos los nodos, incluso en la hora punta, la hora pico. Se aplica principalmente en redes secundarias y domiciliarias, aunque también se considere colectoras y aducciones pequeñas. Criterios para determinar el diámetro mínimo. Velocidad mínima de diseño. Se asegura que el agua circule menor o igual a 0,6 metros sobre segundo según normativa de la IA. Y tenemos la fórmula básica para calcular el diámetro mínimo, donde Q es el caudal del tramo, metro cúbico sobre segundo, V max es velocidad máxima permitida y de mínimo es el diámetro mínimo. Presión mínima de servicio, el diámetro no debe ser tan pequeño que provoque pérdidas de carga excesiva y disminuya la precisión de los críticos. Normativa mínima, AIA establece diámetro mínimo de 50 milímetros o 2 pulgadas para redes domiciliarias, aunque se ajuste según la demanda. Número de conexiones y caudales por usuario. Se calcula el diámetro considerando la suma de los caudales simultáneos de los usuarios conectados al tramo. Red de incendio en ramales que alimenten hidrantes. El diámetro mínimo debe garantizar el caudal de incendio y compresión adecuada. Y tenemos el resumen que asegura flujo continuo, velocidad adecuada y presión suficiente. Y tenemos para redes domiciliarias menor o igual a 50 milímetros o 2 pulgadas, redes secundarias 75, entre 75 y 150 milímetros según la demanda, y redes primarias colectoras mayores o iguales que 150 milímetros. Y según caudal mínimo horario. Criterio de diseño, el diámetro mínimo debe ser suficiente para cumplir la demanda. Explique la presión máxima que se puede someter el sistema, porque hay que trabajar en pisos de presión y cómo romper la presión en caso de requerirlo. Dice que presión del sistema es la carga hidráulica máxima que puede soportar la red sin dañar tuberías, accesorios o equipos, y que depende de material y resistencia de las tuberías. PN o presión nominal, altura de tanque o bombeo, pérdidas por fricción o accesorios, valores típicos, redes domiciliarias entre 50 y 70 MCA y redes primarias colectores hasta 80 MCA. Excederla puede causar roturas, fugas y sorprenderiate. Pisos de presión se usan cuando hay diferencias de coto significativa en la red. Consisten en niveles de presión independientes, cada uno alimentado por
tanque propio o red con válvula reductora de presión desde nivel superior. Ventajas: evita la presión excesiva en zonas bajas, garantiza suministro seguro y controlado. ¿Cómo romper la presión? Romper la presión significa reducir la presión en un tramo o piso de red para mantenerla segura. Métodos: sabemos que las válvulas reductoras de presión mantienen presión constante independientemente de la entrada. Tanques intermedios: cada tanque alimenta un piso con presión adecuada. Distribución escalonada de mallas o normales. Evita presión excesiva en puntos bajos. Dice que la presión máxima depende de la resistencia de la tubería y seguridad del sistema. Se trabaja en pisos de presión para manejar diferentes días de altura y evitar daños. La presión se rompe mediante válvulas reductoras o tanques intermediarios, garantizando un suministro seguro y eficiente.